perspectivas. Veo que hay profesores y profesoras también del área de sociología, pero creo que es un problema que se debe abordar desde todas las áreas, disciplinas universitarias. Él en la actualidad es concejal del ayuntamiento de... Ya no es. ¿Ha ascendido? Bien. Bien, pues perfecto. Además, resulta que viendo su currículum me di cuenta que había participado en una actividad que había coordinado en el ámbito de la pandemia. Bueno, pues también, si es que al final nos conocemos académicamente, además de en otros foros. Yo creo que esta mesa va a ser de gran interés para abordar esos aspectos técnicos que en la conferencia de la profesora, de la relatora albanese, nos ha puesto de manifiesto, sin perjuicio de que luego se abra un diálogo en el que todas las personas puedan aportar lo que consideren oportuno desde su experiencia como personal técnico de la administración, como estudiantes, como profesores de distintas áreas, a los cuales de verdad les invito encarecidamente. En primer lugar va a intervenir la profesora Estrada. Tiene la palabra. Muchísimas gracias a la decana y también por apoyar este acto y al vicerrector de internacionalización, Pascual Cantos, al propio rector, a la universidad. Ya han escuchado que no ha sido fácil en otras universidades y la verdad es que aquí sí lo fue. Jesús García Molina, otros compañeros y compañeras que hemos tenido interés en unirnos a la red universitaria por Palestina, que como vieron se inició con colegas de la Universidad de Barcelona y luego fue creciendo y un poco pues de una manera hasta cierto punto improvisada, fuimos sumándonos porque se ve y se observa que hay este interés colectivo y en ese sentido un compromiso colectivo también, pero que no siempre se refleja o se desdobla en un compromiso institucional. Y en este caso sí ha sido así, o sea que eso hay que reconocerlo y agradecerlo. En siguiente lugar, pues quisiera ahondar un poco en realidad, porque también se trata de que intercambiemos ideas, en aquello que mencionaba la decana acerca de los aspectos quizá más técnicos de un problema que por supuesto es humano en primer lugar, como estamos viendo. O sea, hemos escuchado las cifras, todos hemos seguido, a veces en tiempo real, las imágenes el nivel y la cantidad de violencia, las afectaciones particularmente a niños y niñas. O sea, la cifra que documentó la relatora en su informe, que ya no es solo la documentación de los hechos ahora mismo, sino el comparativo histórico de 14,000 niños y niñas, que son más que todos los niños y niñas que han muerto en conflicto armado en los últimos 4 años, en estos meses. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible que esto esté pasando en cualquier momento, pero ahora, en el siglo XXI, en un momento histórico en el que contamos con los instrumentos internacionales y supuestamente la conciencia colectiva y política de que esto no volvería a pasar? Ya se dijo con el genocidio, ¿qué puedo decir paradójicamente, irónicamente? Qué ironías de la historia, el genocidio de las personas judías en la Segunda Guerra Mundial, que nunca más tuvimos el conflicto de los Balcanes, tuvimos la situación de Ruanda y ahora tenemos esto que, pues, como digo, paradójicamente, de alguna manera encuentra paralelismos o uniones con hechos históricos de esa Segunda Guerra Mundial y del genocidio de las personas judías, con lo que surgen muchas preguntas, ¿no? La valoración en ese sentido de que estos hechos, estas cifras, esta realidad empírica, esta experiencia vivida de las personas palestinas, sobre todo en Gaza, pero también en Cisjordania, es una realidad humana, pero que se relaciona con la valoración jurídica, que ha concluido la relatora en su informe como hechos constitutivos de genocidio bajo la definición, como ya lo explicaba, de la Convención contra el Genocidio. Eso ha acarreado ya algunas consecuencias, entre ellas la demanda por parte de Sudáfrica frente a la Corte Internacional de Justicia contra Israel. Eso es la parte de la responsabilidad internacional del Estado. Está una segunda dimensión que sería la responsabilidad penal individual,
Estamos todavía en espera de que el fiscal de la Corte Penal Internacional inicie una investigación concretamente sobre estos hechos de Gaza. Ya había iniciado una sobre la situación en Palestina desde antes del 7 de octubre, que estaba un poco paralizada, que no se había continuado, y ahora hay una presión enorme, sobre todo ahora, después de el caso ante la Corte Internacional de Justicia, el informe de la relatora albanese, la resolución del Consejo de Seguridad del 25 de marzo. Es decir, ya desde todas las instancias internacionales hay una presión muy fuerte de iniciarlo. No se ha iniciado aún, veremos ahí qué sucede. Cabe aclarar también que si se inicia esa investigación, deberá también referirse a la Comisión de Crímenes Internacionales por parte de miembros de Hamás. Por supuesto, los hechos que ocurrieron el 7 de octubre son constitutivos de crímenes o presumiblemente son constitutivos de crímenes contra la humanidad. Y si se inicia esa investigación, pues también acarreará probablemente consecuencias de responsabilidad penal individual de los miembros de Hamás y pues también, obviamente, con todo lo que hemos visto ahora, de los miembros del gobierno y el ejército israelí. Sin embargo, y precisamente porque sabemos que esta situación ha despertado pues posturas a veces tan dispares y polémicas y controvertidas, un punto que yo quería mencionar es que y que quizá ayuda, a mí me ayuda al pensar en toda esta situación y estas valoraciones jurídicas, es que la comisión de un crimen internacional no justifica la comisión de otro crimen internacional. Es decir, lo que sea que haya pasado y que pasó y que es gravísimo el 7 de octubre y la continuada retención de los rehenes, que sigue hasta el momento y que por supuesto debe terminar, eso no puede, bajo ningún parámetro del sistema normativo internacional, justificar la comisión de un genocidio. Nada puede justificar la comisión del genocidio. Ese es el tema de lo que encierran los instrumentos internacionales y la conclusión a la que llegó la comunidad internacional ya desde 1948. La diferencia con los casos históricos anteriores, con la situación actual, por lo menos jurídicamente, es que contamos con muchas mayores herramientas hoy en día. Contamos con estos instrumentos de la Corte Internacional de Justicia, contamos con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, contamos con los procedimientos especiales de Naciones Unidas, estos procedimientos de derechos humanos dentro de los que actúa la propia relatora. Y el segundo punto que quería mencionar, de 3, es que el derecho internacional no se implementa a sí mismo, ¿no? Necesita personas que lo activen, que esos instrumentos, que esas herramientas, que son textos escritos, en realidad son papel, se conviertan realmente en acción para motivar el cambio. Y eso solo se hace con personas que hagan lo que hizo, por ejemplo, la relatora. Juntar estos datos, hacer todo el análisis detallado, ponerlo en su contexto histórico y tener también la valentía de salir y decir esto es y de ponerle el nombre a lo que está sucediendo. Sabemos que por esto ha recibido innumerables ataques, bueno, desde el inicio de su mandato. Ese mandato es muy controvertido. Sabemos que precisamente por esas posturas polémicas que despierta o que genera es controvertido, pero especialmente después de este informe de hace 2 semanas ha recibido amenazas de muerte. O sea, yo creo que a nivel humano es una preocupación enorme. Ya pues no es que tenga ni seguridad, ni es una persona que vive, que tiene su hijo o su hija que las lleva al autobús del colegio. Entonces se necesita que haya gente que esté dispuesta a hacer eso, porque ese derecho internacional público, esas normas, de nuevo, no se aplican por sí solas. Y en ese sentido creo que era interesante la pregunta al final de la interpelación a qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros como universidades o como personas individuales, como miembros de la sociedad civil? ¿Qué podemos y qué debemos hacer? Ahí sí también es un deber, en el sentido de que está la obligación de prevenir el genocidio. ¿Qué podemos hacer por lo menos para prevenir que siga extendiéndose y aumentando a futuro? Nosotros como universidades públicas ya podremos discutir y hablar sobre eso. Y el tercer punto, que es algo que un poco más quizá a nivel humano y profesional he tenido la oportunidad de experimentar en este camino de
de pensar conjuntamente con la relatora, con otros mecanismos especiales, cómo hacemos para activar esto de la forma más eficiente y rápida posible, es cómo podemos hacer frente a ver toda esta tragedia para mantener la esperanza y para mantener, pues ya la vieron a ella, o sea, el tipo de persona que es, que es cercana o que incluso tiene buen humor dentro de todo lo que está viviendo y viendo, y por supuesto, obviamente lo que están viviendo las personas en Gaza es muchísimo más grave, pero el estar presenciando y documentando eso y tener que presentarlo de una manera estructurada, seria, en un foro que se presente de manera convincente, cómo hacer para mantener eso. Y eso creo que es un reto más a nivel, si se quiere, humano, psicológico, pero también social y colectivo en las universidades, porque creo que las redes como esta que se creó sí importan para la solidaridad y para que esas personas que están más en el frente de batalla puedan seguir haciendo su trabajo. Y eso es creo que algo que también nos debe de hacer ver que lo que podamos hacer nosotros, aunque parezca quizá no de un impacto tan pronunciado en el sentido de fomentar que un Estado adopte una postura u otra, o muchísimo menos de parar el genocidio, que parece pues tan lejos y en una posibilidad lejana o en la que no podemos impactar, sí que podemos en la creación de redes de solidaridad que posibiliten y faciliten la aplicación del derecho internacional. Y eso es algo que en lo que creo que debemos poner en su justo valor y saber y ver que sí tienen consecuencia nuestros actos y que sí pueden tener un impacto positivo. Y espero pues que de la interacción de hoy y también de las palabras del profesor Víctor Egio podamos pensar en maneras en que podamos activar eso de la forma más eficiente y solidaria y consecuente posible. Muchas gracias. Bien, pues si les parece, vamos a dar la palabra a Víctor Egio y luego pues se inicia un debate en el que pueden interpelar a cualquiera de los ponentes. Por cierto que efectivamente su cargo actual es el de diputado de la Asamblea Regional, sin embargo él sabe que viene aquí, como no, en su calidad de profesor de Ciencia Política, asignatura que imparte precisamente en relación con la política internacional. Bueno, creo que está en su campo, ¿verdad? En su salsa. Bien, pues tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. No voy a hablar, o sea, no voy a dar todavía los agradecimientos, aunque estoy muy agradecido por la invitación, porque creo que merecen algo más que un reconocimiento protocolario. Me voy a referir un poco más adelante a ello. Voy a empezar leyendo algo que no tiene mucho que ver con la ciencia política, ni tampoco con el derecho, que es un poema que dice así: vinieron a matarte y no por mera sed de sangre. Dios les mandó para gobernar sobre todas las demás naciones. Tu único pecado, tu mismo nombre, ellos borrarán tu semilla por motivos de raza y religión. Tus ojos llenos de angustia, nunca más vas a ver a vuestras familias, vendido como esclavo, torturado y saqueado. Todo el trabajo que una vez ejerciste trabajando duro para mantener esposa e hijo, para llenar vuestras almas de orgullo, para prepararse en la lucha, ahora se reducirá hasta los jadeos finales y el toque de muerte. El humo de tus cadáveres quemados se elevará más y más alto al cielo. Tus lápidas saqueadas, mientras el perro y el cerdo roen los huesos de tus antepasados. Es un... Se trata de un poema que podría describir perfectamente lo que está sucediendo en Gaza. Cuando leo esto de las lápidas saqueadas y el perro y el cerdo que roen los huesos, es imposible que no se vengan a la mente esas imágenes del hospital Al-Shifa con los cadáveres desenterrados esparcidos por cualquier parte. Ni siquiera los palestinos tienen ese derecho tan fundamental del jus in bello como es enterrar a sus muertos. Podría describir la situación en Gaza, pero no describe la situación en Gaza. Este poema es del año 1957 y lo escribió precisamente un hombre muy importante para el tema que hoy nos ocupa, como es Raphael Lemkin, que además de un gran jurista, el jurista que acuñó ese término de genocidio, fue también poeta. Su obra poética la recuperó hace muy pocos años Julian Assad
un académico argentino, un poeta argentino. Así que, bueno, si no, yo sé que hay un gran debate sobre lo que está pasando en Palestina en estos momentos. Si no les convencen los argumentos jurídicos, yo creo que la razón poética también tiene algo que decir en este asunto. Tras esta pequeña introducción, yo quería agradecer a la Facultad de Derecho, a Francisca Ferrando, a Dorothy Estrada, dos autoridades en esta materia, em, el haber organizado este evento. Ya el mero hecho de organizarlo y de titularlo La Universidad ante el Genocidio. A la red universitaria también, muchísimas gracias. Es importante, este título es muy importante y es muy importante también que el informe de la relatora, de Francesca Albanese, se titule precisamente Anatomía de un genocidio, porque no es una palabra más, es un título valiente, es un título muy valiente. Es tan valiente que su uso le ha supuesto graves amenazas de muerte. Es tan valiente hablar de genocidio hoy que decenas de personas, de académicos, de periodistas, de profesores y profesoras, fundamentalmente en Inglaterra, en Estados Unidos y en Alemania, han perdido sus puestos de trabajo por hablar de genocidio en Palestina. Un caso, por ejemplo, el de David Miller en la Universidad de Bristol, pero hay muchísimos más. Es decir, ponerse del lado del débil nunca supone ninguna recompensa. Es un sacrificio, aunque sea un sacrificio menor, en relación a lo que está viviendo el pueblo palestino y en especial los gazatíes. Una anécdota curiosa. Rafa Lenkin, que va a ser un poco el hilo conductor de mi intervención, murió en la más absoluta pobreza. En sus últimos días, él lo cuenta en sus memorias, pedía dinero a sus amigos de Nueva York y se lo devolvía con el dinero que le daban sus amigos de Washington y después le pedía dinero a sus amigos de Washington para devolvérselo a sus amigos de Nueva York. Lo echaron de la habitación del hotel donde vivía y él decía que, bueno, muchas veces tenía que ir a las Naciones Unidas porque estaban teorizando este concepto con su ropa raída y llena de agujeros. Bueno, es un signo también, sin duda, de los tiempos que estamos viviendo y de lo que se vivió en aquel momento que también fue muy grave. Por último, bueno, el gobierno es un título valiente, sin duda, porque el gobierno español no habla de genocidio. Es decir, el 17 de febrero se convocó una manifestación oficialista, que llevaba por título Libertad para Palestina, no a la impunidad, fin a la masacre. Y bueno, fin a la masacre. Una masacre, según según la Real Academia, es la matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida. Pero el término masacre no lo asociamos con algo político, lo asociamos, pues bueno, muchas veces se cometen muchas masacres. Por ejemplo, la masacre de Uvalde, la masacre de Columbine, matanzas en institutos, ¿no? Que no tienen ningún componente político. De lo que estamos hablando aquí es de algo muy distinto cualitativamente a una masacre cometida por un loco. Y precisamente esa definición de genocidio creo que merece la pena recuperarla. Lenkin, en su obra El poder del eje de la Europa ocupada, describe perfectamente, punto por punto, cada uno de los apartados que la relatora ha incluido en su informe. Y él nos dice, el genocidio no significa necesariamente la destrucción inmediata de una nación, excepto cuando se logra mediante la matanza masiva de todos sus miembros. Se trata más bien de significar un plan coordinado de diferentes acciones encaminadas a la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de los grupos nacionales. Plan, ¿no? Coordinado, destrucción de los elementos esenciales de la vida de una nación. Los objetivos de tal plan serían la desintegración de las instituciones políticas y sociales, de la cultura, del idioma, los sentimientos nacionales, la religión y la existencia económica, así como la seguridad, la libertad, la salud, la dignidad e incluso las vidas de las personas. La salud también se refiere a ello, por eso el ejército sionista
ataca hospitales, algo que parece, ¿no? O sea, se nos escapa un poco de la razón, pero forma parte de ese plan también, destruir la salud de las personas. Eso es un genocidio, no es una masacre, es un plan coordinado. Y como bien decía la relatora, es un proceso, no es un hecho. Y esto es muy importante para los hechos que están pasando actualmente, porque el genocidio en Gaza no empieza el 7 de octubre o no empieza después del 7 de octubre. Es un proceso mucho más largo que se extiende a lo largo de todo el siglo XX, que empieza con la ocupación de los territorios, que empieza con el robo de esas tierras, que empieza por la expulsión de sus habitantes, que empieza por la instalación de colonias, que sigue con la reducción de las ciudades palestinas donde viven los palestinos, auténticos guetos rodeados de checkpoints, donde el gobierno de Israel corta la luz o corta el agua cuando le apetece en cualquier momento. La intervención militar solo es un acto más dentro de ese proceso. Cuando hablamos de un genocidio, no podemos juzgar solamente lo que ha pasado en los últimos meses. Tenemos que ver todo el proceso que hay detrás y eso es lo que piden precisamente los palestinos. Esa justicia debe extenderse a todos los actos que se han cometido contra su pueblo. La operación en Gaza, tirando de otra metáfora, yo me atrevería a calificarla como la solución final. Es decir, es el último episodio, el más brutal, como de la misma manera que en Banse se decidió esa operación de exterminio contra el pueblo judío, pero que no fue un hecho aislado, porque antes estuvieron los guetos, antes estuvieron las leyes raciales y antes había otra serie de hechos igualmente graves. Em, Quería plantear en mi intervención también dos preguntas. Una es importante a nivel académico porque es la que conlleva que en muchas universidades no se pueda hablar de estos temas, ¿no? Y sería si se puede acusar de genocida al Estado de Israel sin ser acusado de antisemita. Yo creo que sí. Creo que sí, porque el término holocausto no se refiere exclusivamente al genocidio del pueblo judío. De hecho, cuando Raphael Lemkin teorizó lo que es un genocidio, pensaba, por supuesto, en los 6 millones de judíos asesinados, pero también en el genocidio contra el pueblo gitano. Esta semana se conmemoraba el Día Internacional del Pueblo Gitano, pero poca gente sabe que 1,5 millones de gitanos, fundamentalmente centroeuropeos, murieron también en las cámaras de gas. Es decir, no solo Israel ha sufrido un genocidio. Por otra parte, también hubo un debate académico muy interesante, a partir de los años 80 sobre todo, eh, y el debate consistía en si la condición de judío eximía de alguna manera la condición de ser miembro de un pueblo que ha padecido un terrible genocidio, eximía de la responsabilidad de ser partícipe de ello. Y este debate no tenía nada que ver con Palestina, tenía que ver con el colaboracionismo de algunas organizaciones judías en la Shoah. Y por supuesto, había voces indignadísimas en Israel que decían que no, que un judío nunca podía ser parte o no podía ser acusado de genocidio. Pero bueno, estos hechos están más que documentados, se ha escrito mucho sobre el papel de los Judenrat, de los consejos que administraban los guetos, el gueto de Varsovia, o por ejemplo sobre el terrible Chaim Runkowski, que era el gobernador del gueto de Łódź en Polonia, que bueno, tiene tanta sangre en sus manos como los criminales nazis, es decir, se puede ser judío y genocida porque ese debate ya quedó zanjado en esa polémica sobre los Judenrat. Y por último, el último argumento es que también hay muchas voces judías que se están levantando contra este genocidio. Precisamente cuando bueno, algunos países, Israel pidió eliminar o reducir la ayuda a la Agencia de la ONU para los Refugiados,
fue el Instituto Lenkin para la Prevención del Genocidio la que dijo que esta suspensión de fondos, dijo textualmente, facilita que se propaguen actos genocidas y sugiere la intención de destruir total o parcialmente al pueblo palestino mediante la destrucción de esa bolsa salvavidas que es la ayuda humanitaria de la ACNUR. Y esto lo decían juristas, lo decían académicos, que la mayor parte de ellos son también judíos. Por lo tanto, yo creo que ese debate que merece la pena, que es importante, hay argumentos de sobra, bueno, para rechazar esa acusación. Y por último, para terminar, quería hacer también una reflexión sobre la complicidad porque, bueno, hemos hablado del régimen genocida, sionista de Israel, pero, bueno, fueron muchos países los que se sumaron a esa iniciativa para retirar los fondos de la Agencia de Refugiados, por no hablar de la venta de armas y de los países que siguen vendiendo armas. Entre esos países, lamentablemente, está también España. Por lo tanto, mi pregunta sería si deberían responder también ante la Corte Internacional de Justicia los cómplices de ese genocidio, porque esa pregunta yo creo que nos toca también de cerca. No hay neutralidad posible ante un genocidio. Eso sería mi intervención. Gracias de nuevo por este acto que, como digo, es valiente y valiente sobre todo para los tiempos que corren. Bueno, todos hemos leído que la guerra de Vietnam, el mayo del 68, provocó un movimiento no solo estudiantil, sino universitario que cambió Europa, supuso una revolución prácticamente cultural. Y Estados Unidos. También fue muy importante el movimiento del no a la guerra, contra la guerra de Irak. Pero en cambio, por el genocidio palestino todavía somos muy pocas voces las que nos alzamos. Y esto, como ha dicho la profesora Francesca Albanese, yo creo que también nos tiene que llevar a reflexionar sobre el papel de la universidad. Hace más de 20 años, yo recuerdo, organizamos en la en el hall de la Facultad de Educación, una exposición sobre Nayi Alali y Mahmoud Darwish, el poeta nacional palestino. Y a lo mejor, pues bueno, nos saltábamos muchas clases, es verdad. No había tantas prácticas, pero aprendimos muchísimo. Entonces, yo creo que esto debe llevarnos un poco a reflexionar de qué personas estamos formando, porque como profesor de política internacional es muy decepcionante encontrarse cada año con estudiantes de último curso que apenas saben nada de lo que pasa en el mundo, que apenas saben nada de la historia del pueblo palestino, de la Segunda Guerra Mundial, de Israel. Y bueno, eso debería llevarnos a reflexionar si estamos formando de verdad personas o estamos formando, bueno, alumnos que van de práctica en práctica, corriendo, agobiados y no personas. Muchas gracias. Gracias. Pues se abre ahora el turno de preguntas, observaciones. Por aquí tenemos, si no os importa, podéis identificaros como... Bueno, yo soy de ciencias políticas. Muy bien. Yo quiero preguntar una cosa. Voy a tener entre ellas primero, ¿vale? Por si no lo sabe la gente o lo que sea. En el año 99, el claustro universitario aprobó, a propuesta del equipo rectoral y la Junta de Gobierno, la concesión de doctor honoris causa al antiguo líder palestino Yasser Arafat. Bueno, pues ahora mismo cualquiera consulta la página web de la Universidad de Murcia y ve la lista de doctor honoris causa que debería estar entre don Ramón Gaya y don José Luis Pinillo. Resulta que no está en la lista de Arafat. ¿Desde cuándo? Desde la guerra de Gaza. Y mi primera pregunta es, ¿la Universidad de Murcia se cree que somos tontos? Y la segunda pregunta, ¿quién manda a una persona a que se censure o se oculte el nombre de una persona que queramos o no es doctor honoris causa de la Universidad de Murcia? Gracias. Tenemos para esto una presentación. A ver, yo no estaba en la universidad en ese tiempo, estaba en México, yo creo, sí, yo estudiando la carrera, pero creo, y a ver, esto habrá que corroborarlo, pero hasta donde yo he leído, porque justamente con todo esto al inicio me puse a leer, dato en paréntesis también, de la UCAM creo que, o sea, se determinó y creo que sí se le llegó a otorgar
el doctorado honoris causa a Netanyahu. Y en diferentes momentos, ¿eh? Y sí, efectivamente, aquí en la Universidad de Murcia se aprobó el otorgamiento del doctorado honoris causa a Yasser Arafat, pero hasta donde he leído, y se puede ver en la propia página de la UMO, pero igual habrá que reiterarlo en la historia. No sé si alguien de los compañeros, profesores, profesoras aquí presentes sepan algo más. Hasta donde yo he leído, se aprobó eso, pero nunca se le llegó a otorgar. O sea, nunca se realizó la ceremonia de otorgamiento. Ya de cuándo aparece o no en la página no lo sé, ¿no? Porque no revisé este punto antes del 7 de octubre, pero sí que lo que he leído en los últimos meses ha sido que eso, que nunca se le llegó a otorgar e imagino que entonces, pues en ese sentido no, o sea, esa es la razón. Fue así. Yo estaba entonces en Junta de Gobierno y al final pues no se pudo llevar a cabo. Entonces, pues, que fue una Junta de Gobierno con el rector Ballesta, se levantaba, salía, pues, ya el teléfono, tal, a ver si lo podemos ya ultimar. Ya al final no pudo venir el señor Arafat y hubo una serie de cuestiones políticas. Pero bueno, ahí fuera están todos los honoris causa, están ahí en la pared de la entrada de la facultad, a la derecha, y ahí se puede ver si... Yo nunca lo comprobé. Entendí que se consideraba que no había sido, que aunque había sido propuesto, pues no se llevó a cabo la ceremonia de investidura. Sí, una cosa. Pero ahí fuera están todos los nombres y ahí no se puede quitar, está grabado. No lo sé. O sea, una cosa es la concesión como doctor honoris causa. Borges, por ejemplo, es doctor honoris causa de la UMU, pero no fue investido porque se murió antes. En este caso fue un poco parecido. La concesión está hecha, de hecho salía el nombre antes de la guerra en Gaza, pero no fue investido doctor honoris causa. Pero lo has comprobado ahí fuera. Ahí en esa pared tienes todos los honoris causa. No, yo lo he visto personalmente. No he visto con la bala y la orla, porque Yasser Arafat obviamente no fue investido doctor honoris causa. Pero yo digo, porque no digo censura, no digo censura, digo ocultar, porque si uno mira desde el buscador de Google, Yasser Arafat, doctor honoris causa 1, te redirige un enlace. Pero si tú buscas en la página de la Universidad de Murcia, doctor honoris causa, en la lista pública está ocultado. Eso es lo que me refería. Bueno, Además, quiero añadir que no solamente está el nombre, sino también está la foto en convalecencia. Sí, sí. Entonces, es decir, que eso está ahí, ahí están todos los nombres. Yo lo que quiero recordar es lo que ha dicho Jesús también, o sea que se le otorgó, no pudo venir a recogerlo por problemas de agenda. Sí, Y me suena, tenía que corroborarlo, que se le entregó delegado a alguien en una visita a algún dirigente palestino en Madrid, aprovechando una visita. Hasta ahí puedo leer, pero ya no sé ningún detalle. Sí, yo también la verdad que ya, no le he seguido la... Sí, yo acabo de ver, la lista efectivamente no figura, pero sí que figura, como ha dicho Jesús, el nombre ahí. Ahí está la pared, que realmente la pared, ahí en esa pared donde se graba, está grabado ahí lo que son los nombres. En convalecencia también hay una fotografía no creo que si haya... No defiendo a nadie, pero... No, yo la verdad que tampoco creo que estuviera y haya desaparecido. Eso con motivo de tal. Eso, es decir, que lo que afirma el estudiante es que estaba en la lista y que se suprimió con motivo de eso. Eso es mucho decir y habría que demostrarlo. Es verdad, o sea que tú tienes la lista delante y del después. Bueno, pues si la tiene así, habrá que pedir que se le reintegre. Sí, bueno, soy vicerrector, vamos, pero yo no creo, vamos. Ya tiene el vicerrector, al que saludo, por cierto. Recojo el guante. Recoge el guante. De hecho, hay una página web también donde aparece, ¿no? Acabo de verla aquí también. Si es así, desde luego. Si sale el enlace y la biografía y demás, pero sí, la lista antes y después. Ya, pues a mí eso, vamos, si es así, desde luego habría que enmendarlo porque no procede. ¿Alguna otra intervención, sabiendo que ya le hemos mandado deberes al vicerrector? Sí. Sí, lo que sí es cierto es que, bueno, Benjamín Netanyahu sí es doctor honoris causa por otra universidad de la región, que no es la Universidad de Murcia, y eso también habría que, bueno, en algún momento habrá que ponerlo también sobre la mesa, porque no parece de recibo, ¿no?, que ese título honoris causa siga en la actualidad, ¿no?, vigente cuando, bueno,
se podría perfectamente reconsiderar, por lo menos. Pues eso, la otra universidad, que se lo vea, que se lo mire. Esa no nos toca a nosotros. ¿Alguna otra intervención? ¿Sí? Y hola. Bueno, pues buenos días. Enhorabuena por el acto, ¿no? Y también, bueno, muy contento de que sea por fin, digamos, se haya creado esta red, por fin haya aparecido una inquietud de la universidad ante un problema grave, como es el tema del genocidio de Gaza. De todas formas, aquí hay mucha gente de política y sabe que en política no es cuestión de hacer las cosas, sino la oportunidad, hacerlas en su momento. Entonces, esta red, 6 meses, cuando de Gaza no queda nada, yo lo que me pregunto, no solamente podemos criticar a las instituciones, ¿dónde ha estado la universidad? ¿Dónde ha estado la sociedad? En Semana Santa hemos visto las calles llenas. ¿Dónde estaba la sociedad? Sí, han habido otros genocidios, tal. Joder, esta ha sido una cosa fuerte. Nada. Yo no soy, vamos, aquí en la universidad, vamos, ya no, nunca lo ocupé, pero no soy nada. El 5 de noviembre, un compañero hizo referencia a un claustro, siendo rector Ballesta, en el cual se aprobó una denuncia en contra de Israel, porque fue por la matanza de Sabra Yatir. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, pues recordé ese claustro que se convocó sin necesidad de reunir firmas. Entonces, el 5 de noviembre yo escribí en anuncio: esta misma semana el señor rector, como presidente del claustro, debería convocar una sesión extraordinaria para debatir los términos en los que redactar un pronunciamiento de denuncia al genocidio que está sufriendo el pueblo palestino por parte de Israel. El señor rector no se puede escudar en la tímida declaración de la cruz. No lo escribí nada, respondieron 4 o 5, respondieron tal, que sí, le escribimos al secretario, el secretario no responde, no, el Consejo de Gobierno se ha apoyado a la CRUE, visto para la sentencia. ¿Cuánta gente aquí se levantó? Sí, Ángel Fernández, ¿vale? Muy activo en la red para decirme, bueno, también habrá que celebrar un claustro para la guerra de Ucrania, para el tema de la amnistía, los pocos fondos de la universidad, a lo cual le tuve que contestar punto por punto. La red, cuando Gaza está destruida, y yo no sé, bueno, no sé si van a seguir matando, ahora dicen que hay un alto el fuego, pero bueno, yo no sé si han muerto los que tenían que morir, bueno, morirán más. Yo lo que no podemos decir las instituciones, como decía el compañero de Barcelona, es que las instituciones, no solamente las instituciones. Por supuesto que hay una cosa, yo viví los 70, viví los 80, viví cuando en los 90, aquí, no hubo una pancarta por todo lo que estaba pasando en Yugoslavia. No, fui a Oviedo y me quedé encantado. Milosevic mata, la OTAN remata. Hostia, coño, esto es una universidad. Entonces, esto es un proceso gradual que viene, en el cual quizá en derecho sea distinto, quizá en política, en informática ni te cuento, en el cual la universidad no pasa ni por los profesores ni por los estudiantes. Entonces, lo único que veo en este momento es que esto sirva como un punto de inflexión. Pero vamos, soy escéptico. Un mayo del 78, no dices tú nada. No, los chavales, y muchos chavales cada vez con más depresión y allí en informática, en el hospital, no sé cuánto, tal, preocupados por su futuro, y está bien. Pero no, la universidad dejó de ser lo que era, y todo esto lo demuestra. La red, bueno, pues sí, pues encantado. Y los compañeros que la lanzan, aunque sea 6 meses, pues encantado. ¿Qué podemos hacer? Yo lo que se me ocurre es que tendría que ser la fuerza, porque nosotros aquí no tenemos fuerza. ¿Cuánta gente hay aquí hoy? Tendría que ser la fuerza de la red la que siquiera que cada universidad, al menos las 50 y pico que hay ahí, celebrara un claustro para denunciar lo que ha pasado. Cada universidad. Eso ahí, a partir de ahí. En cada centro organizar ¿cómo llegar a los estudiantes? Difícil. Se podría en cada centro celebrar
siempre hay que salir a la calle. Entonces se puede organizar una manifestación que realmente, yo he ido a las manifestaciones de Palestina cuando puedo, que son cada 15 días o cosas así. Allí nos juntamos 100, 150 personas, pocos estudiantes y ya, pues allí a los de siempre, Jarauta, Alejandro y los de siempre. Entonces, eso es lo que hay. Entonces, yo soy escéptico. Esto puede ser un punto de inflexión. Entonces, confiemos en la red, con personas como Dorothy. Aquí yo no lo conocía, pero con toda la influencia que tienen, pero es lo que hay. Entonces, yo no sé. El tema jurídico, a mí el tema jurídico de derecho internacional, es decir, el trío del mal, Estados Unidos, Reino Unido e Israel, eso del tema de derecho internacional a ellos se la está en fresca. La Corte Penal y lo que digan, ¿vale? Entonces la ONU y lo que sea. Entonces el trío del mal está. Los 3 estados terroristas, ¿vale? Eso están ahí y van a seguir estando ahí, ¿vale? Entonces, pues esto también hay que decirlo. Hay 3 estados que son terroristas. No olvidemos la guerra, que aquello fue un genocidio en 2 o 3 días. Las personas que murieron en Irak por los bombardeos, aquello fue un genocidio de varios días. Entonces, pues lo que quiero decir, y aquí, porque ¿quién mueve la sociedad? Partidos políticos, sindicatos. Oye, el PSOE aquí movió bien el tema para la guerra de Irak. Ahora, un diputado, ¿alguien tiene noticias de lo que han hecho aquí los diputados, lo que ha hecho aquí el PSOE, Izquierda Unida? ¿Quién? ¿Quién ha hecho algo? Ellos son los que pueden mover la sociedad. ¿Qué han hecho? Nada. Nada, porque como ya jamás había atacado, no sé cuánto, por los rehenes, y eso es lo que hay. Entonces yo empezaría por un claustro intentando una gran manifestación por las calles de Murcia, donde estudiantes y profesores dijeran: aquí estamos, la universidad está viva. Eso es lo que hay. Tengo por atrás también otra mano, ¿sí? Bueno, gracias por hacer el evento. A mí me ha sorprendido muchísimo y muy gratamente. No esperaba que la Universidad de Murcia se adhiriese a la red tan rápido, pero no hemos sido la única que se ha adherido casi en el último minuto, porque la organización de ellos es muy compleja. Así que a los que os toca la organización, creo que usted, profesora del área, pues te lo agradezco muchísimo. Os quería plantear una pregunta ya muy concreta, porque al final comparto varias reflexiones que se han hecho, sobre todo desde la mesa. Pero claro, la universidad a día de hoy tiene un papel fundamental. También tenemos unos valores, tenemos una normativa interna que se supone que informa las decisiones que se toman en todas las distintas células organizativas de la universidad. No hace falta llegar al claustro. Pero claro, no somos la única universidad española y esto ya lleva un recorrido de meses. Se ha intentado adoptar en otras universidades a través de, por ejemplo, no de manifiestos, sino de posicionamientos de facultad, de intentos en claustros, sobre lo que comentaba la relatora en relación con, pues, llamándolo así o no, pero instituciones libres de apartheid, o también tomar decisiones estratégicas que tienen un coste importante y que hay que hilar muy fino con las obligaciones que puede haber adquirido la universidad, con mantener o no proyectos con universidades israelíes, mantener o no relaciones académicas. La relatora comentaba que estas son propuestas que nacieron desde un principio del grupo BDS, que no solamente es en España, es a nivel internacional, que han sido muy controvertidas porque al final restringir esas transferencias de conocimiento pueden tener un coste contraproducente, pero en la situación que nos encontramos ahora mismo se plantea como una propuesta de acción no violenta, coherente con los valores que compartimos en las universidades españolas, pero que implica un coste importante y un compromiso de la comunidad universitaria sobre la que yo no sé si a día de hoy hay consenso, más allá de que sí que es cierto que se está cambiando un poco la visión del conflicto, se está complejizando un poco más, y ahora con las recientes pues, denuncias, presentación del caso ante la Corte de Justicia, estamos empezando a ver la palabra genocidio sin venir acompañado de antisemitismo.
vosotros desde la mesa y la gente que está aquí, ¿qué opinan sobre que veis posible que este tipo de acciones, las veis factibles, veis que son acciones legítimas que se puedan tomar desde el ámbito universitario? Y segundo, sin ir más allá, en la propia facultad, aquí, ¿creéis que es algo que podría salir adelante en una junta de facultad? Bueno, pues por alusiones. Si tengo que tirar del íter de las últimas juntas, se propuso a petición de un catedrático de Historia de Letras el poner una placa en el claustro sobre que esta facultad había albergado el Hospital de Sangre Federica Montseny. No salió. ¿Vale? Yo creo que se respeta, por supuesto, en esta facultad. Intentamos promover la libertad, el intercambio de opiniones, etcétera, pero de ahí a que haya consenso para cualquier tipo de pronunciamiento, lo veo difícil. Eso no quiere decir que yo como decana no lo pueda proponer. El éxito de la medida que se pueda aprobar ya sería distinto, aunque yo no tengo inconveniente. Es más, sí, igual lo intentamos, porque alguien tendrá que empezar con esto. Y sí, también pido disculpas porque en ese momento en el que se propuso llevarlo al claustro, pensé para mis adentros no va a salir y no salió. Tampoco tomé la palabra en el claustro, creo que ese día tenía otra cosa para decir. A mí me parece que la clave es el claustro. Es el órgano adecuado, es el más plural, es el órgano más plural y democrático de la universidad. Creo que deberíamos movernos para que hubiera el consenso suficiente para que la Universidad de Murcia, a través de su rector, solicitara a la CRUE un posicionamiento. Y en cuanto a las concretas medidas, yo ahí pienso las cosas mucho. No sé si es bueno cortar lazos con las universidades de Israel, porque creo que si alguien puede tener algo de juicio y es eso, serán los universitarios. A mi juicio, otra cosa son contratos de X índole, inversiones, pero es que yo creo que en las universidades no tiene nada que ver, pero mi experiencia durante el Brexit en el Reino Unido, los únicos que llamaban la atención sobre que eso era una barbaridad eran las universidades. Entonces pienso que la cuna del saber, y no hablo ya como profesores que damos nuestras asignaturas, somos como personas con cierto nivel intelectual, está más concentrada en las universidades. Si cortamos el lazo con las personas a las que se les puede recordar que por favor hagan algo, son las universidades. No deberíamos cortar ese lazo para mi gusto. Otra cosa son inversiones, etcétera. Perdón por la repetición, me refería más, justamente estoy en esa línea, pero es verdad que la relatora estaba hablando de cuestiones relacionadas con la investigación de activación militar. Bueno, exactamente. Proyectos que tienen que ver directamente con la promoción de cualquier acción bélica que pueda constituir estos actos de... Claro, eso es otra cosa. Concreta, prefiero que a lo mejor a nuestra facultad en concreto no nos afecta, pero me puedo imaginar pues, que en temas de tecnología punta, que pueden tener aplicaciones civiles, pero también militares, quizá ahí es donde viene la propuesta de los estudiantes que habría que Claro, muy fino porque sí, las medidas pues, pueden cortarnos con la única conexión con alguien con sentido común que podría haber al otro lado. Yo, pues, ya hablando un poco de lo que a mí se me ocurre, ¿no? Aparte de que pues, se pronuncie el claustro, aparte de que veamos si tenemos algún tipo de implicación que pueda al final estar llevando a que colaboremos con esas acciones, en fin, genocidas. En nuestro caso, la Facultad de Derecho tiene una unidad de la Cátedra UNESCO de Bioética, que tiene su sede en Haifa. Y sistemáticamente en los congresos que se hacen todos los años, pues hay mesas dedicadas al Holocausto, porque parece que solo hay holocausto relacionado con el pueblo judío, y no es así. Pues a mí se me ocurren dos cosas cuando este año se nos haga el llamado. Decir no voy porque no estoy de acuerdo con esta política que están ustedes siguiendo y claramente el corte de esos congresos que se hacen es claramente pro-israelí, o B, proponer como mesa, ya que estamos hablando de la bioética, proponer como mesa el respeto de los derechos humanos y a la salud y a las actividades o a los intentos de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. A ver si me aceptan ese seminario. Y si no me lo aceptan, ya se han retratado. Si cada uno en nuestro ámbito tenemos que hacer lo que podamos.
¿vale? Pero desde luego me parece esencial y yo promovería ese intento que hizo el profesor y se quedó solo gritando en el desierto, yo lo volvería a proponer. Es tarde, sí, es tarde, pero en algún momento hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque si no me da la sensación de que si aquí no hay un clamor de determinados ámbitos a los que en principio parece que se nos considera o se nos atribuye cierto respeto académico y cultural, es que no sé quién lo va a hacer, aunque sea tarde hay que hacerlo. Y se puede acordar con la red un texto por el punto este, que es el primero que aparece, que es conflictivo, ¿no? Lo de romper relaciones con las instituciones académicas, universidades. Entonces coincido con vosotros que es un punto bueno. Es que a mí así en general, a grosso modo, no me Entonces, parece. pues, se puede acordar un texto para llevarlo a los claustros y, pues, bueno, si no, meter a todos los claustros y luego, no sé, la curve, no sé, llevarlo. Pero como mínimo que las universidades se manifiesten. Como Y mínimo, el órgano más para manifestarte es el claustro. como mínimo que se debata, que es lo que a mí me parece que es sangrante. Ya se ha puesto en manifiesto por Víctor. Es que yo me hubiera gustado que esto se hiciera en el salón de grados. Me hubiera gustado que estuviera esto a rebosar, porque se supondría que seguimos vivos. Es que me da la sensación de que no estamos vivos. Eso es lo grave. ¿Sí? Es que no es tan fácil a veces, porque la profesora Marta Latorre y a mí se nos invitó de la Unidad de Cultura Científica a dar una charla en el espacio que se hace, está Grandes Almacenes, hace un mes y medio, sobre precisamente el conflicto que había entre Israel y Palestina, y 48 horas antes, estamos hablando de que esto era un miércoles, el lunes, teniéndolo todo preparado, se nos anuló porque instancias desde Madrid, de este centro, de esta superficie comercial, habían dicho que allí había sido muy conflictiva la charla, entonces que aquí que no se hiciera. Entonces la No tenía universidad noticias. se disculpó ante la profesora Marta Latorre y ante mí, diciendo que lo sentía mucho, que no dependía de ella. Entonces a veces no es solo un tema de la universidad, que hay actores externos también, Sí, que hay que tener en cuenta totalmente. porque hay voluntad desde la universidad. Y de hecho, desde la Unidad de Cultura Científica se estuvo detrás, haciendo un título, un resumen, publicidad, todo, pero cuando te llega un actor externo, no he dado el nombre y todo el mundo sabe dónde se hace la Unidad de Cultura Científica, dónde se lleva a cabo el espacio donde está, pues además lo dijeron así. Desde Madrid nos han dicho que ya ha sido una charla parecida y que había habido cierto conflicto después, que bueno, que no interesaba y que no se podía hacer y que no se iba a llevar a cabo 48 horas antes. Entonces a veces no es solo la universidad. A veces son actores. Claro, no, por supuesto. No, sí, no decía, claro, pues hablaba de No, quiero decir, porque pero en ese caso, oye, eso se anuncia por redes. Yo estoy de Oye, acuerdo. el coloquio, la conferencia, tal, aquí organizada en el claustro, en un Totalmente. espacio que esté bien, y se llena de gente y va a tener más impacto que en el Corte Inglés. Entonces, quiero decir que Sí, Marta quería comentar algo por alusiones también, Marta. Mira, es que no nos conocíamos solo por correo, así que en persona. No son censuradas. Sí, a ver, yo reconozco que entonces no hubo apenas ruido. Es verdad que algunos compañeros y compañeras escribieron porque había No lo supe. la actividad y porque se había anunciado. Pasó un poco como lo del doctor Lorenzo Causarias en Carapaz, que se anunció brevemente con foto e imagen y desapareció inmediatamente. Sí, se crea la Unidad de Cultura Científica, en ese caso, supongo que también impulsado por el Directorado de Comunicación, quería hacer otra actividad, pero ya, digamos, o no en un ámbito académico, o sea, no por ejemplo en la escuela de arte dramático, pero desde luego no en el espacio comercial. Yo creo, es decir, claro que está bien tener todas las relaciones que se puedan, pues que esto que hablamos de sociedad civil, incluso espacios comerciales, etcétera, que sirven como un altavoz para un público que no necesariamente es académico, con el que tenemos ese tipo de colaboración. Entiendo que si entonces no se dijo nada o no se dijo nada de manera pública fue para no dañar esa relación, pero es verdad que a veces esta autocensura hace mucho daño porque estamos planteando conflicto. Totalmente. En el sentido también, yo estaba con Paqui, creo que sí que deberíamos promover ese claustro y creo que, aunque yo también tengo mis dudas, ahora ya que teníamos aquí como cautivo a de esa organización, iba a preguntar si tenemos constancia o tiene al día qué tipo de convenios tenemos con universidades israelíes y sobre todo con qué objetivo. Reconozco que también tengo una posición ambivalente porque, como decía la decana de Derecho, es a veces la mejor relación académica para también impulsar, animar a que lo que pueden ser espacios de buenas críticas allí sean más visibles, tengan más peso, etc.
pero también, y también a raíz de la intervención que ha habido, igual un espacio para deliberar qué tipo de acuerdos o qué tipo de convenios deberíamos revisar o plantearnos revisar, al menos la discusión es favorable. Seguramente el comentario de la relatora estaba muy pensado, por ejemplo, porque la colaboración de muchas universidades estadounidenses y las industrias armamentísticas es enorme, ¿no? Y yo creo que no es tanto el caso del contexto europeo y seguramente el español. Pero pensemos, o sea, esto por pensar en voz alta. Y si tenemos, por ejemplo, un acuerdo de colaboración de ingeniería agrícola, agrónoma, que mejora los sistemas de riesgo en una tierra que es muy parecida, porque es un territorio muy parecido al murciano en Israel, y que se desarrolla, por ejemplo, para impulsar nuevas colonias de ocupación del territorio en Gaza. ¿No crearía también un conflicto ético que estemos colaborando con conocimiento científico a mejorar condiciones de riesgo y, por lo tanto, de implantación de nuevas colonias en el territorio? Entonces, al menos creo que lo positivo es que tengamos el momento de deliberación y discusión, y yo también estoy con vosotras en que el espacio más apropiado, porque sí que puede emitir una voz pública como universidades en claustro, y creo que no sé si es 50 claustrales, 10%, no recuerdo, que podemos promoverlo para que haya una manifestación pública. Sí. Sí, yo pensaría también en el otro sentido también en reforzar la colaboración con Palestina también. Es decir, no solo promover un boicot a las universidades israelíes o a la cooperación en ciertos ámbitos como medida de protesta, sino también, por ejemplo, solo en Gaza hay una decena de universidades que ya no existen, no están. Entonces, pues todo lo que podamos hacer, yo recuerdo la gran movilización con la guerra de Ucrania, no hubo ningún problema para acoger a muchísimos refugiados, nadie ha hablado de invasión, nadie ha hablado de nada, sino que simplemente nos pusimos a disposición de la comunidad internacional y de los refugiados, y yo creo que ahora, pues con el tema de Palestina debería ser también muy importante, porque esa colaboración además ya tiene raíces históricas, ya hay redes que, bueno, en los años 80-90 había muchísima colaboración en ese sentido, tratar de recuperarla. Y luego, por alusiones, bueno, yo no voy a hablar de política, pero creo que sí hemos hecho bastante por el tema de Palestina. De hecho, por lo menos no voy de mi partido, o sea, no voy a hablar de qué partido ni nada, pero nuestras intervenciones han salido hasta en Al Jazeera y en la prensa árabe más que aquí. Así que está ahí, en la hemeroteca. Y todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Hay un problema con eso también, que el otro día vi un artículo sobre el reconocimiento del Estado palestino. Y entonces preguntaban a fuentes de distintos partidos, y había alguien de un partido, no voy a decir cuál, que decía, esto no da ni un voto. Entonces, antes de llegar a los partidos, las cosas tienen que llegar a la gente, igual que la universidad. Muchas veces nos rompemos la cabeza, el rector ha hecho no sé qué, o no lo ha hecho, o el decano. El 80% de la universidad, 30.000 personas, son estudiantes. Cuando los estudiantes se mueven, yo tengo la experiencia de que al final las altas instancias acaban poniendo el sello. Y eso siempre ha funcionado así. Con respecto al primer punto, sí está incluido en los puntos de la red lo que es el apoyo a Palestina, las instituciones, la acogida aquí en España. Vamos, eso es fundamental y sí está recogido. Sí, no sé si ahora se quiere intervenir. Muchas gracias. Y estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Víctor y lo que decían Marta y sobre la pregunta de Melanie. O sea, que creo que comparto lo de Marta, lo de Paqui, en el sentido de que habría que evaluar, digamos, caso por caso. Pero creo que sí coincido en que el espacio universitario es donde se tendría que hacer el llamado para decir, por ejemplo, un llamado a las facultades. No sé, Paqui, no sé cuál sería la manera institucional de hacerlo, Pascual, si en claustro, en qué manera, un llamado a la revisión de los convenios, contratos, relaciones de colaboración que se tenga con universidades o instituciones israelíes, porque no es solo universidades, también es en transferencia del conocimiento, por ejemplo, eso con empresas, si las hay, no lo sé, no tengo idea de si lo haya, pero sí en el área de informática o las ingenierías con empresas armamentísticas, por ejemplo, si hay colaboración para la investigación, para el uso de drones, por ejemplo. Bueno, claramente ahí, de entrada, al menos parecería que eso puede
tener un conflicto y que estamos en la obligación compartida de la prevención del genocidio en la parte negativa y en la parte positiva de la colaboración para pues, la reconstrucción de las instituciones académicas en Gaza o de instituciones ya que no tienen establecimientos físicos, pero el rescate, digamos, de las personas que aún viven y que quieren seguir adelante con su vida. O sea que eso, en respuesta a una pregunta parecida, la propia relatora en otra ocasión adoptaba una postura en ese sentido. O sea, decía, a lo mejor así de entrada de cortar con todas, pues no necesariamente quizá, porque hay universidades que incluso hasta están sobre territorio ocupado y que han sido claramente discriminatorias y ahora hasta colaboracionistas con actos genocidas, pues claramente con esa sí. Pero luego hay otras en donde hay profesores y gente y centros dentro de las universidades que han hablado en contra del gobierno de Netanyahu y que han hablado en favor del pueblo palestino. O sea que a lo mejor esa revisión de caso por caso, pero quizás sí que haya un llamado o una propuesta institucional de esa revisión por facultad, por centro, por tipo de convenio. Y por añadir solo un punto a lo que decía Víctor, yo creo que aludiendo a su primera intervención, de la conciencia histórica, del nivel de conocimiento de los estudiantes, que nosotros como profesorado, además de promover el conocimiento de esto y acciones de protesta y de colaboración con Palestina, es también no solo el no, sino de todo el otro espectro, el sí, cómo promovemos el conocimiento de los instrumentos de derechos humanos, de las acciones democráticas, de eso que los estudiantes aquí dan por hecho, porque lo viven todos los días, incluso el poder salir a la calle y protestar. ¿Cómo hacemos el conocimiento en esos aspectos que se profundice de manera que haya como un terreno fértil para que cuando cosas como estas pasen o violaciones a los derechos humanos, lo que ya se decía, al ser un proceso que no es cosa de un día, sino cuando vayan empezando, tengan las herramientas para identificarlos, digamos, se les prenda la luz ámbar y puedan tomar acciones, podamos tomar acciones a tiempo. Y eso sí que lo podemos hacer desde las aulas o con propuestas como ese seminario o no, cómo nos relacionamos al interior con nuestros estudiantes y hacia afuera con otras instituciones académicas. Creo que ese acento en el sí y en todo lo que permite que tengamos esa formación de pensamiento crítico sea posible. Sí. Sí. Soy María de Beraja de Psicología y tenía un par de reflexiones, aunque confieso que no soy una persona muy práctica para decir cómo estoy llevando a cabo, pero comento un poco la idea que pensaba por si otras personas con más visión práctica son capaces de materializarla, ¿no? Entonces, yo hay una cosa que me preocupa mucho y es que, o sea, creo que la inacción que puede tener gran parte de la universidad y sobre todo con la gente más joven que tiene la perspectiva de acontecimientos del pasado, muchas veces viene de que, claro, les llega una información que naturaliza un estado de cosas y que normaliza una serie de cosas. Entonces, claro, yo, con todo el cariño para Ucrania, tengo personas, estudiantes ucranianos que vinieron, ¿no? Por ocasión de la invasión de su país y tal. Claro, el despliegue de medios que ha habido en torno a ese conflicto y la falta de ese apoyo en este otro, pues claro, resulta grande. Yo hablo de la universidad, pero podría hablar de muchísimos otros espacios de la sociedad civil, ¿no? Entonces, claro, tiene que haber una especie de pedagogía en el sentido de que ahora si dijéramos, mañana vamos a hacer una manifestación, pues estaríamos de aquí y algunos más que no han podido venir, pero claro, necesita hacer como una pedagogía, porque si no, mucha gente, aunque en teoría la información está disponible, no se mentaliza. Yo me echaría, por ejemplo, que ahora mismo cualquiera que hable de Putin pues va a decir una serie de improperios, pero cuando hace un par de décadas Putin hizo verdaderas matanzas en su país, en ese momento, como no estaba de frente, pues se naturalizaban las cosas que hacía Putin. Y se decía lo mismo que se dice ahora de Netanyahu. Es que ¿cómo va a defenderse del terrorismo si no? O sea, él pudo cargarse a 100 personas del Teatro del Sol y no pasó nada, porque tiene que defenderse del terrorismo. Y en ese momento esa era, digamos, la interpretación aceptada. Entonces la gente lo naturalizaba. Y ahora mucha gente naturaliza lo que hace Israel porque es lo que le llega. Entonces, por un lado, decir, creo que es importante que el conjunto de la comunidad universitaria vea que hay voces discrepantes, porque muchas veces necesitas como referentes que rompan la unanimidad. O sea, si hay un discurso unánime excesivo sobre que Israel está ejerciendo un derecho legítimo a la defensa y tal, pues necesitas referentes que te expliquen esto, ¿no?
este acto de luego el sitio más oportuno, pero a este acto mismo los conversos. Entonces, ¿cómo llega a lo que te había todo eso? Entonces, digo esto porque a lo que me doy cuenta de la cabeza, cómo tú atraes a esto a personas que todavía están en el limbo en ese aspecto, ¿no? Entonces yo, como digo, no soy muy práctica. Una cosa que se me ocurría es que es esencial que te convoque el claustro. Lo que pasa es que yo haría también recogida de firmas de apoyo que se pueden dejar en las consejerías, pasar por las aulas, por las delegaciones de estudiantes, lo que sea. Recogida de firmas de gente que, no siendo claustrales, piden que el claustro se reúna. Me explico. Y para reunir al claustro, las firmas tienen que ser de claustrales, tiene que haber un número de claustrales. Pero lo que quiero decir es que gente que no es claustral se entere de que eso se está planteando y pueda expresar una firma de apoyo y decir, sí, yo quiero que el claustro se reúna, yo quiero que aborde esto. Que de alguna forma que pueda hacer que la onda llegue a un poco más gente, porque si no se puede quedar en los que estamos ya en el claustro y sabemos lo que ahí se ha hablado. Entonces, de alguna forma, esparcir, ¿no? La sensibilidad del tema por ahí, se me ocurre. Aunque esas firmas no tengan peso sí, peso formal, pero de alguna forma lleguen, no lo sé. Como digo, puede haber ideas bastante mejores. Pero eso también que se me ocurría que el claustro pida que esto se debata, ¿no? Que es el punto de la cuestión, pero que se puede pedir en el claustro, por ejemplo, que se nos pase la información de cómo está el estado de relaciones con Israel y con Palestina. Yo sé, por ejemplo, que hace pocos años estaba intentando hacer intercambio de alumnos, de movilidad con Palestina, y eso nunca llegaban a puesto, y obviamente ahora mismo ya incluso hay personas que ya no saben siquiera si físicamente siguen existiendo las personas con las que tienen ese contacto. Entonces, yo creo que el claustro empiece por una información de cuál es el estado de relaciones actual con Israel y también con, hasta hace poco, con la Universidad Palestina, como saber, como hacer un cierto análisis de los vínculos habidos y presentes y saber un poco cómo está eso, ¿no? Debería al debate. Vale. Tenemos también por aquí a pedir la palabra a Jorge Piernas. Y muchas gracias y muchas gracias a los ponentes por la realización del acto y por vuestra aportación. Tu aportación, si me lo permiten. Yo simplemente quería decir que respecto a una manifestación de la universidad, una declaración, aunque han pasado 6 meses, es verdad, y lo ha mencionado la relatora, que en los últimos meses ha habido hechos muy relevantes que desde un punto de vista técnico son muy importantes. Que la Corte Internacional de Justicia haya considerado plausible que se esté llevando a cabo un genocidio, pues es algo que una institución pública y técnicamente desde un punto de vista jurídico pues es relevante. Es algo que nos empodera, a mi juicio, para poder decir, habida cuenta de esto, la universidad se posiciona contra el genocidio. Por usar la palabra genocidio que no puede ser utilizada como arma boomerang contra la universidad, ¿por qué la estamos usando? La estamos usando porque las instituciones competentes, primero el Tribunal Internacional de Justicia, que es el principal intérprete del derecho internacional, y en segundo lugar, la relatora de las Naciones Unidas encargada del asunto acaba de calificarlo así, hace 15 días ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y eso creo que puede animar a aquellos de la universidad que aún guarden algún recelo respecto de la categorización de lo que está pasando como tal, a hacerlo y hacerlo públicamente mencionando que estos hechos han tenido lugar en los últimos 15 días o 3 meses en el caso del Tribunal Internacional. Es solo un apunte técnico quizá, pero que espero que ayude a llevar a cabo ese acto. Opino que con esos argumentos técnicos perfectamente se puede sustentar un manifiesto o una petición de una universidad. Un minuto, que había una alumna. Un apunte a lo que había dicho la compañera. Sí. Que era que lo que está pidiendo en la firma, la propia universidad puede organizar. Y nosotros votamos ya. Entonces los alumnos están registrados. Entonces hay votaciones telemáticas. Entonces no es cuestión de que eso siempre es problema. Es un problema, ¿no? Es engorroso, no ir recogiendo firmas. Y está bien recoger todas las firmas que hagan falta para el claustro. Y eso lo puede organizar la propia universidad. Como mañana la universidad en su portada de la web pues podía poner, aunque no sea toda la portada, podía poner una referencia a este acto que ha habido. Sería una muestra de que la universidad está por la labor. Está en la página principal, pero en la parte de abajo, no en la de arriba. Bueno, pero está.
La cosa es que si no queremos esperar a que se haga, yo creo que esa iniciativa, y yo invito a que se vuelva a mandar esa iniciativa y una recogida de firmas. Y una recogida de firmas. Eso es lo más rápido. De los propios claustrales. Eso es lo más rápido. Porque si no, aquí nos vamos a perder. Además, el mandato de los claustrales sí está la presión pública de toda la comunidad universitaria, pero al fin el mandato representativo no es imperativo, con lo cual pues tú te puedes sentir concernido o no. Entonces, lo mejor es que directamente las personas que estamos ahí en el claustro promovamos una firma o una lista entre nosotros para reunir el número de personas, con también un programa. Ya no es solo ir a debatir, es proponer, pedir información, etcétera. Estaba esta alumna esperando pacientemente. Ah, que no veo, ¿vale? Tanto al profesorado, a PDI, como a estudiantes. Y es importante que también busque estudiantes, asociaciones de estudiantes, porque esta parte de la movilización estudiantil de la que estamos quejando constantemente no se puede realizar si no se trabaja conjuntamente. Esto hace que la universidad propia no nos reconozca como asociación, porque la normativa no se puede reconocer a una asociación desde el mismo tiempo, pero al menos de nuestra normativa. Pero desde 2009 lo que estamos haciendo son, por un lado, campañas de solidaridad y, digamos, de concienciación, por un lado, y por otro, trabajar en esta vía institucional de la que estáis hablando, que es la de ir, ¿no? Estamento a estamento, con manifiestos, comunicados, etcétera. Empezamos siempre por departamento, para luego ir a junta, para luego ir a claustro. Es un trabajo pesado, pero creo que es importante que haya una base departamental por área para luego que eso lleve una fuerza, una junta o una fuerza. Eso por un lado. Y por otro lado, la revisión también que hemos hecho de los acuerdos académicos con IAE, también nos hemos fijado, o nosotros tenemos también en la normativa, que si no se han utilizado durante X años esos acuerdos de movilidad, podemos eliminarlos. Entonces, con esto hemos eliminado muchos acuerdos de movilidad con Israel, no tanto por una cuestión de boicot, que obviamente es lo que hay subyacente, pero la normalidad dice que si no los usan, los puedes eliminar. Y hemos también enfatizado pues, movilidad como la Universidad del ZEI, la de Nablus, las universidades palestinas, también ayudando a los estudiantes que van a tener un hemos trabajado en octubre, sacamos un comunicado para que la rectora de la universidad se posicionara. Evidentemente la posición fue muy parecida a la del CUE, un poco tibia, pero bueno, seguimos en esa vía. Por ahí hay otras organizaciones de las universidades del Estado español que están trabajando en la misma vía, si en algún momento podemos tener algún tipo de colaboración o de necesidad de intercambio de maneras, ¿no? De cómo estamos pues, ¿tenéis una web? No tenemos web, tenemos un grupo de estos de CEMAI, donde mandamos información. En nuestro caso, en octubre, una semana después del 7 de octubre, hicimos un manifiesto que firmaron más de 1.000 trabajadores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos sirvió para potenciar todas las actividades y, digamos, esa presión institucional para que la universidad se posicionara, que en ningún caso se posicionara de la manera que nos hubiera gustado. Pero sí que ha dado lugar a muchos espacios de debate y luego eso, que son esos espacios, ¿no? que al final hay que consensuar dónde nos estamos poniendo, si la campaña de boicot, si sus acciones en términos amplios, como han pedido la sociedad civil palestina o no, bueno, pues ahí tomamos unas decisiones que van subiendo a nivel institucional. Es un trabajo de base, es un trabajo que no es de aquí a mañana, pero creo que es importante para esa falta, ¿no? De que no solo sea quien está en claustro, sino que si no hay movilización. ¿Cuántas personas Nosotros somos 4 profesoras y 4 estudiantes, y esto va cambiando dependiendo de la movilidad. No somos muchas, pero estamos ahí. Va cambiando porque las estudiantes van cambiando, los profesores también.
más políticas, pero bueno, que no es necesario, o sea, que 4 personas concienciadas, en esta sala, más de 4, es suficiente para creo, para que una movilización simplemente la comparto. Y como las acciones consecuentes, ¿no? Exacto. No la que se calificó, que está, sí. Sí, vale, tenemos 2 por atrás, por orden de alzada. Sí, sí. Sí, sí. Gracias. Bueno, yo no en este momento estoy en el ámbito universitario, pero y me parece y agradezco la valentía y el esfuerzo que habéis hecho para este acto. Me da por otro lado pena porque yo, que no estoy en el ámbito universitario, que me he enterado por una cosa que se llama la agenda social, y me he enterado por ahí que había este acto, pensé, digo, a lo mejor iré temprano porque a lo mejor cuando llegue no tengo sitio, porque estarán los estudiantes deseosos de participar y de escuchar el informe que aquí se ha puesto encima de la mesa. Es realmente frustrante, ¿verdad? Sí, sí. Ya los Yayo Flauta, después tener con un grupo de música que se llama Yayo Flauta, hicimos, creo que fue en diciembre, un día de reflexión, de actividades, de leer poesía, de manifestarnos en contra de lo que estaba ya sucediendo en Palestina. Fuera del momento, hay que hacer otra reflexión que puede venir al unísono o después, es que lo que los yayos que organizamos otros actos también dentro de la universidad siempre nos sorprende, es que los estudiantes de esta universidad ni siquiera a veces preguntan qué pasa. Es verdad que somos 15, 20, con suerte somos 30, en ciertos momentos. ¿Y qué está pasando en la universidad? Y es lo que humildemente y pidiendo perdón, lo digo ya por la edad, yo soy alumno de esta universidad, pero allá en los 70, hay que plantearse qué formación estamos dando, qué tipo de personas queremos formar, que ante estas situaciones ni se preguntan nada, ¿no? Si somos, o la universidad es la cuna de la información, y de la diversidad en la información, y del volumen de información que la población no tiene, porque la tiene mucho más mediatizada, porque no tiene los medios para acceder a otros niveles que le pueda favorecer tener un sentido crítico, pues yo creo que ese sentido crítico y de denuncia es una de las funciones principales de cualquier universidad que se preste. Solo eso. Sí. Yo soy estudiante de Historia del Arte y en primer lugar quería agradecer por el evento y dar la enhorabuena a los ponentes. Y mi pregunta es, el hecho de considerar como crímenes de guerra a los actos llevados a cabo por Hamás el 7 de octubre, ¿no podría ser visto como una defensa de, o sea, derecho a la legítima defensa, a ir a cuenta de todo lo que lleva sufriendo el pueblo palestino desde antes de esa fecha? Le quiero preguntar a la profesora que ya me ha mencionado. Y, perdón, entiendo que se refiere a que los actos de Hamás sean un acto de legítima defensa en contra de la opresión del gobierno israelí. Como acto de legítima defensa. Entiendo. Sí. Lo primero es que, digamos, hasta este momento de los actos que perpetró Hamás el 7 de octubre, se ha considerado que serían crímenes contra la humanidad, no crímenes de guerra, probablemente, porque aunque es verdad que hay una situación histórica de opresión del gobierno israelí hacia Palestina, no había en ese día, en ese momento, una situación de conflicto armado, sino que fue una incursión ¿no? al territorio israelí y ataques en la mayor parte de los casos de muertes a personas civiles. Entonces, la definición de crimen contra la humanidad nos habla de ataques generalizados
o sistemáticos en contra de la población civil. Entonces, solo por hacer la precisión de si se llega a apresar a algunos de los miembros de Hamás, probablemente eso es por lo que se les juzgaría. Que si esos actos pueden constituir legítima defensa en contra de actos previos del gobierno israelí, difícilmente, porque el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas habla de que en primer lugar hay una prohibición absoluta del uso de la fuerza armada o de la amenaza del uso de la fuerza armada entre estados y, más generalmente dicho, entre sujetos de derecho internacional público, porque sabemos que Palestina no es, por desgracia, un estado, por todas las razones jurídicas que ya sabemos, principalmente el que Estados Unidos se ha negado a ello dentro del Consejo de Seguridad. Pero entonces, hablando genéricamente, entre sujetos del derecho internacional público está prohibido el uso de la fuerza armada o la amenaza del uso de la fuerza armada. Excepción, que haya un ataque inminente que pueda justificar la legítima defensa. En ese día, en ese momento justo del 7 de octubre, sería muy difícil probablemente concluir que había un ataque inminente, que históricamente hay una situación de opresión, una situación que incluso ya se había calificado por distintas instancias de apartheid. O sea, de hecho, el informe anterior de la relatora era en ese sentido. Y construir esa movilización para que internacionalmente se reconociera el régimen de Israel sobre Palestina como apartheid costó muchos años. Ahí había, antes de octubre, unos meses antes, había un momento de esperanza de que se iba a poder construir un caso e incluso argumentar jurídicamente, ¿no? Pero es difícil, sería, yo creo que, o sea, no veo que habría suficiente fundamento para decir que que había un ataque inminente. El otro punto jurídicamente a analizar es que es una situación de ocupación. Eso es donde tiene, yo creo, mayor fondo, porque hay una situación de ocupación de decenas de años. Frente a una situación de ocupación, el pueblo ocupado tiene un derecho de defensa, sí, pero tiene que cumplir con las reglas del derecho internacional humanitario que se mencionaba, ¿no? Con los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, que al haber sido la mayor parte de los 1.200 personas muertas el 7 de octubre civiles, pues violaría eso, ¿no? Digamos que en derecho internacional hay como dos grandes consideraciones. Una, el jus ad bellum, que son las consideraciones que justificarían el hacer la guerra o un ataque armado, que sería este artículo 51 de la Carta, o sea, cuando estás recibiendo un ataque inminente o un ataque ya que está sucediendo o un ataque inminente, que te justificaría romper esa prohibición y utilizar la fuerza armada, el jus ad bellum. Vamos a dejar eso a un lado, ¿no? De si había o no causas justificadas. Una vez que empieza el ataque armado, entras al segundo ámbito, que es el jus in bello, que mencionaba el profesor Víctor Egio, que es las reglas aplicables ya dentro de un conflicto armado. Se podrá argumentar si Hamás tenía derecho o no de realizar esos actos. Yo pienso que no. Por lo menos no de esa manera. No digo que no haya un derecho a la resistencia o a la ocupación, pero no hay derecho de cometer crímenes contra la humanidad. Pero independientemente de si hay las causas justificadas o no, una vez que entras al ataque armado, tienes que respetar el derecho internacional humanitario, es decir, el jus in bello, las reglas del conflicto armado, que tampoco lo hicieron. Y esto que acabo de decir aplica igualmente al contrario. O sea, si Israel argumenta que responde al ataque de Hamás ejerciendo su derecho a la legítima defensa, pues lo mismo, habría que argumentar si sí tenía ese derecho a la legítima defensa o no, es muy discutible, pero vamos a suponer que decimos que sí, aún así, tendrías que hacerlo respetando las reglas del derecho internacional humanitario, que ya desde como ¿qué les gusta? El 10 o el 11 de octubre, o sea, ya desde muy al principio se veía que era sumamente desproporcionado, o sea, que ya estaban rompiendo el principio de proporcionalidad, ¿no? Entonces, y de ahí, pues hasta lo que ya ahora se ha llegado a considerar genocidio. Entonces, pero digamos que esas son las claves por las que habría que interpretar todo lo que está pasando, ¿no? Artículo 51 de la Carta, y si hay o no legítima defensa, pero independientemente de eso no te da carta blanca a hacer lo que quieras, aun si estás ejerciendo la legítima defensa. Y ya, como digo, de aquí hemos pasado todos los umbrales, o sea, desde hace semanas y semanas y meses, ¿no? ¿Puedo decir una última cosa de lo otro? Aquí, que otra cosa para medidas prácticas de qué podemos hacer
que hasta ahora no hemos mencionado la perspectiva de género, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Es decir, las mujeres en su enorme mayoría, mujeres y niñas, esto es transversal a todos los conflictos armados y a todas las situaciones de genocidio que hemos hablado, no son causa de los conflictos. Y sin embargo, reciben la mayor parte de sus efectos, reciben impactos particulares y desproporcionados, entre ellos el tercer acto genocida que mencionó la relatora, que es la prohibición del nacimiento de más personas de ese grupo, ¿no? Eso es uno de los actos constitutivos del genocidio. Y sabemos, bueno, todos hemos visto lo que ha pasado y o sea, ¿no? Partos, cesáreas sin anestesia, bueno, todas las violaciones posibles a la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas, más aparte todas las violaciones a derechos humanos con impactos de género. ¿A qué nos lleva eso cuando pensamos en soluciones prácticas? Hay que incluir a las mujeres. En cualquier discusión sobre cómo se reconstruye Gaza, cómo logramos la reconciliación, cómo logramos, si acaso algún día se puede, la coexistencia pacífica, pero incluso en nuestras propias universidades, para revisar esos convenios, para la colaboración con Palestina, ¿cómo hacemos? Vamos a favorecer la presencia de las mujeres. De hecho, es una obligación. O sea, por la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, a la cual España también se sumó, la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad obliga a incluir a las mujeres, y diríamos casi incluir en instancia paritaria a las mujeres. Hay que escuchar y poner en el centro a las mujeres. ¿Cómo reconstruimos? Hay que escuchar cuáles son las necesidades de las mujeres gazatíes y de las niñas. Por supuesto, de todos, pero lo que digo es que ese foco tiene que privilegiarse porque sabemos que a pesar de que las mujeres no causan los conflictos, sufren sus impactos desproporcionados, después en las pláticas de paz, lo vemos en Ucrania y Rusia, ahí está la mesa. ¿Quién está ahí sentado? A la hora de discutir qué se va a hacer, cómo se van a invertir fondos, cómo se va a reconstruir, cómo vamos a reconstruir las universidades si es posible. Entonces, eso hay que tenerlo como una prioridad número 1 al momento de pensar en qué medidas tomamos, incluyendo nuestra universidad y en esa colaboración que podamos construir. Con respecto a lo que plantea, yo creo que hay un debate también jurídico que es el estatus del colono. Es decir, que muchas de las víctimas eran colonos que viven ni siquiera en colonias, se llama puestos de avanzada, y que, bueno, están armados perfectamente. Es decir, que hay un caso problemático ahí porque Cafaraza, algunas localidades cerca de Sderot también tienen un estatus muy problemático en el derecho incluso para los propios, para el propio Estado de Israel, son asentamientos semilegales y Israel no ha hecho nada por detenerlo. Entonces, pues, claro, cuando se habla de la muerte de civiles, condenable totalmente, si son menores, muchísimo más. Pero ya se están anunciando promociones turísticas en la costa de Gaza. El que se va a vivir ahí, el que ya está comprando un piso sobre plano en la costa de Gaza, ¿es un civil inocente o no? Yo tengo mi respuesta, la tengo bastante clara. Porque esto está interesantísimo, pero yo creo que lo que procede ya es que tomemos las medidas para establecer un debate, poder redactar quizá algún tipo de propuesta de posicionamiento y quizá tomar pues, medidas en las facultades, en el seno de la universidad, para ir revisando toda nuestra situación. ¿Bien? Entonces, yo invito a las personas que han estado moviéndose en este sentido para empezar a circular ese escrito y ese listado de profesores. Insisto, sin perjuicio de la paralela movilización de toda la comunidad universitaria para presionar en este sentido, que de la razón a la profesora Pedraja, también a la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, en que esa concienciación de la universidad es necesaria para hacer presión y además porque yo creo que es lo que nos debe caracterizar como universidad, que es el pensamiento crítico. Cómo hemos llegado a este punto de creo que somos zombies universitarios es otro motivo también para otro debate, ¿vale?
Bien, pues si no hay más intervenciones y ya con estos deberes que tenemos por hacer, yo quisiera pues terminar agradeciendo nuevamente a todas las personas que estamos aquí. Nos podemos lamentar de que no haya más, pero al menos estamos nosotros y nosotras para iniciar este camino. Reitero nuestro agradecimiento a la Universidad de Murcia, la persona del rector, del vicerrector que hoy nos acompaña, pues porque, en fin, parece que es algo que damos por supuesto, que la universidad tiene que apoyar la libertad de expresión, etcétera, pero ya hemos visto que no en todas las universidades se hace. Por tanto, esto lo tenemos que valorar y agradecer e intentar impulsar nuevos compromisos de nuestra universidad en este camino. Muchas gracias a todos y a todas y bueno, levantamos esta sesión que esperamos que sea la primera de otras. Perdón.